El objetivo de esta presentación es introducir y mostrar el método de determinación de relaciones de cointegración utilizando la metodología de Johansen. Eh, Recordemos que cuando tenemos un vector autorregresivo, lo podríamos nosotros expresar en primeras diferencias y podríamos entonces concentrarnos en el rango de esta matriz pi. Recordemos que el rango de esta matriz pi es el que me define en este caso el número de vectores de cointegración que va a existir entre las variables que conforman el vector x. Entonces, lo que en términos bastante generales hace la metodología de Johansen es mostrar una forma en la cual uno puede determinar este rango, esta matriz pi, y el que voy a mostrar a continuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar la metodología de Johansen es la siguiente. Primero tenemos que comprobar que el vector x sea integrado de orden 1. ¿Por qué esto? Porque recordemos que no puede existir, por ejemplo, cointegración entre variables que son integradas de orden 0. ¿Cómo podemos comprobar entonces que las variables que están en el vector x son integradas de orden 1? Podríamos, por ejemplo, aplicar un test de raíz unitaria a cada una de las p variables que están y asegurarnos entonces que sean integradas de orden 1. Además, tuvimos que haber determinado el orden óptimo de rezago en el var, que es k. Verificamos una vez que tenemos ese número de rezagos que tanto a nivel univariante como multivariante los residuos no sufren de autocorrelación, es decir, que tenemos un modelo que está desde el punto de vista estadístico bien configurado. Además verificamos que los residuos son normales y una vez entonces que tenemos todos estos requisitos, le podemos llamar aquí, podemos recién aplicar entonces la metodología de cointegración de Johansen, que me permite entonces determinar el número de vectores de cointegración que le llamamos R. Bien, entonces la metodología de Johansen se basa en un método que voy a mostrar y que permite entonces determinar el rango de esta matriz pi. Y esto se hace a través de calcular las raíces características de esta matriz. Las raíces características, o también a veces se conocen como valores propios, eh, lo que hace básicamente es que al multiplicar entonces estos valores propios se obtiene el determinante de esta matriz. Bueno, hay una serie de relaciones que se puede obtener. Lo importante entonces es que una vez que uno tiene una matriz, puede calcular sus raíces características o valores propios, y Johansen propone la siguiente metodología. En el paso 1 de la metodología de Johansen consiste en estimar el número de rezago óptimos K del modelo entonces VAR que nosotros hemos estado estudiando hasta el momento. Es decir, la primera parte consiste en asegurarnos que esté correctamente determinado K, de modo que los residuos no tengan autocorrelación, sean normalmente distribuidos, etc. Una vez entonces que tenemos listo el paso 1, el paso 2 consiste en estimar los residuos de la siguiente ecuación, donde ahora tomo la primera diferencia de la variable que tenía en el var, y esta primera diferencia la regresiono sobre las diferencias pero rezagadas, en este caso en un periodo, por ejemplo t-1, t-2, y hasta obviamente como calculo la primera diferencia pierdo uno de estos rezagos, y es por eso que el último rezago que considero en esta regresión es delta t-k más 1. Y de esta regresión entonces nosotros obtenemos este vector de errores y este vector lo almacenamos, que le llamamos E sub 1t. En el paso 3 también se hace otra regresión auxiliar, donde ahora la variable dependiente del vector xtm es xt-1, y este lo regresionamos sobre las primeras diferencias o sobre las mismas variables que utilizamos como regresora en el paso 2. Si ustedes se fijan, aquí está delta xt-1, delta xt-1, hasta delta t-k más 1 y más 1. ¿Y qué es lo que obtenemos de esta regresión? Lo que nos interesa es obtener este vector estimado de errores 2. O sea que tenemos en este caso dos vectores de errores almacenados. El error 1 que viene de los residuos de estimar la regresión del paso 2, y el error 2 que viene de los residuos de estimar la regresión auxiliar del paso 3. Con estos dos residuos almacenados, nosotros podemos calcular estas matrices que están aquí. S sub 2, 2, S sub 1, 2, S sub 1, 1, S sub 1, 2 traspuesto, etc. ¿Y cómo lo hacemos? Al hacer este tipo entonces de arreglo. Por ejemplo, S sub II, que sería la matriz S sub 2, 2, 1, 1, 1, 2, etc. Entonces lo que hacemos es aplicar estas fórmulas. Por ejemplo, si tenemos S 1, 2, sería el error 1 multiplicado por el error 2 traspuesto, etc. Y de esta forma entonces uno va obteniendo estos resultados. Una vez que calculamos entonces esta matriz S sub II y la matriz S sub 1, 2, calculamos el determinante de esta expresión de acá y la igualamos a 0.
Y de aquí nosotros vamos a obtener en este caso P raíces características. Por ejemplo, si tenemos 3 variables en análisis, esto implica que P igual a 3, y por lo tanto esto implica que vamos a tener 3 raíces características, la lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Es decir, que al aplicar este determinante va a aparecer una ecuación de tercer grado, donde van a aparecer, por lo tanto, 3 raíces características. Una vez que tenemos esas raíces características calculadas, lo que hacemos es probar la hipótesis de que existen, por ejemplo, a lo más R vectores de cointegración y por lo tanto P menos R tendencias estocásticas en el sistema. Y esto entonces lo evaluamos a través de esta hipótesis. Yo digo H0, digo la raíz característica I es igual a 0. Generalmente si la raíz característica más pequeñita, porque aquí de hecho van a aparecer distintos números, y aquellas raíces características que son más cercanas a 0, son entonces probable que no estén asociadas con relaciones de cointegración. Y es por eso entonces aquí que uno prueba que esta raíz es 0 distinta de 0. Y esto uno lo hace para R más 1, R más 2, hasta P. Entonces lo que estamos probando en esta hipótesis es que solamente los R primeros valores propios son distintos de 0. Y que por lo tanto en forma estadística representan relaciones significativas de cointegración. Para probar esta hipótesis existen dos estadísticos que se utilizan en la literatura. El estadístico de la traza, que aquí le llamé lambda trace, y el estadístico del máximo valor propio o simplemente lambda máximo. El estadístico de la traza, para determinar que existen R vectores de cointegración, se determina matemáticamente de esta forma. Aquí este T que está especificado donde dice menos T, el T de la muestra efectiva. Muestra efectiva o muestra corregida. Recuerden que cuando tenemos un modelo de vector autorregresivo, nosotros tenemos rezago en la parte derecha. Esto quiere decir que a partir de la muestra nosotros tenemos o vamos a perder ciertas observaciones al comienzo, y por lo tanto este T que se muestra acá es el T de la muestra efectiva, es decir, una vez que ya se consideró la pérdida de esa parte de la muestra, producto de los rezagos que existen en la parte derecha de un bar. Y esto se calcula como la sumatoria de I que va desde R más 1, o por ejemplo, si estoy en el vector evaluando que hay 0 vectores de cointegración, que es R0, esto parte entonces de 0 más 1 hasta P, que es el número de variables, del logaritmo entonces de 1 menos estos lambda I que se estimaron del procedimiento de Johansen, es decir, estimados a partir del determinante de esa ecuación. Y esto lo hacemos entonces para R que va de 0, 1, 2, etcétera, hasta P menos 1. Los valores críticos del T de la traza se mostrarán más adelante, porque obviamente si esta es una prueba, tiene sus propios valores críticos. Ahora, también existe el test del máximo valor propio, que se conoce como lambda max, y este es más fácil de determinar porque es simplemente el cálculo de una vez, que es nuevamente el T de la muestra efectiva por el logaritmo natural de 1 más lambda de R más 1. Esto entonces para evaluar que existen R vectores de cointegración. Y esto nuevamente parte en 0, 1, 2 hasta P menos 1. El estadístico, que el estadístico máximo, entonces, del máximo de los propios, prueba la existencia de R vector de cointegración contra la alternativa que hay R más 1. En general, ¿de qué dependen los valores críticos con los cuales nosotros vamos a comparar estos test? Depende del número de componentes no estacionarios, es decir, de P menos R, implicado por la hipótesis nula que uno va a ir evaluando, porque nosotros vamos a tener la hipótesis nula que R igual a 0, R igual a 1, R igual a 2, etc. Por lo tanto, yo puedo ir determinando este número de componentes no estacionarios que va a ser P menos R. Y también depende de los elementos deterministas incluidos dentro y fuera del vector de cointegración. Cuando uno tiene el vector de cointegración, dentro del vector de cointegración puede incluir una constante. Fuera del vector de cointegración también puede incluir una constante o puede no incluir ningún elemento determinista. Entonces, dependiendo de la configuración de esos elementos, aparecen las tablas, en este caso de valores críticos. Por ejemplo, aquí en esta primera tabla, tabla 1, corresponde a los valores críticos de la prueba de lambda máximo y lambda de la traza. Si ustedes se fijan, están los valores críticos al 10, 5, 2 y 1%. Pero este es cuando tengo una constante restringida en el vector de cointegración. Esto quiere decir que dentro del vector de cointegración yo tengo una constante, pero fuera del vector de cointegración entonces no hay constante alguna. Esta tabla 2 que está acá, están los mismos valores críticos para el lambda máximo y lambda de la traza, pero en este caso es cuando el vector de cointegración no incluye una constante ni tendencia, es decir, un vector sin elemento determinista, lo cual es muy poco probable.
Y lo mismo ocurre fuera del vector. O sea, yo diría que esta tabla que está aquí, que le llamamos tabla 2, es la menos probable a usar. Nosotros siempre sabemos que necesitamos incorporar una constante por la unidad de medida o una tendencia si es que yo observo alguna tendencia en los datos. Entonces esta es la tabla menos probable. Y también tenemos una tabla 3 que corresponde a los valores críticos si solo se incluyen constantes fuera y dentro del vector de cointegración. Ahora, en general, a no ser que queramos nosotros hacer el T a mano, no es necesario que nos preocupemos por los valores críticos ni la configuración, porque como vamos a ver los paquetes econométricos más adelante, cuando veamos la aplicación empírica, automáticamente reconocen los elementos deterministas, ya sea fuera o dentro del vector de cointegración, y en base a eso se simulan los valores críticos, que de hecho Ivio aquí puso una nota que lo estiman a partir de un autor que se llama McKinnon. Y de hecho, IBIO además entrega los valores P, que uno sabe que es más exacto que utilizar un valor crítico a un cierto nivel de significancia que uno haya establecido. Bien, entonces aquí veamos cómo opera este ejemplo y veamos cómo, obviamente no vamos a hacer los cálculos de estas matrices. Uno podría hacerlo, sí, pero nos vamos a demorar una eternidad. Y tenemos mucha suerte de que los paquetes econométricos esto lo hagan en forma instantánea, y por lo tanto lo que a mí me interesa es que una vez que tengamos estos vectores, sepamos entonces decidir cuánto es el número de vectores de cointegración. Es decir, nosotros vamos a dejar que el paquete econométrico calcule estos lambdas, y una vez que estos lambdas estén calculados, nuestra tarea entonces va a ser determinar en base a lo que nosotros comparemos con los valores críticos de las tablas, el número de vectores de cointegración. Entonces aquí tengo un ejemplo que obviamente ya está hecho, donde un ejemplo donde tenemos un var 2, es decir, que tiene dos rezagos. En este caso estamos asumiendo que k igual a 2, y que tenemos 5 variables. Por lo tanto, tenemos un k igual a 2 y un p igual a 5. Esto quiere decir que nuestro modelo var de este ejemplo es básicamente xt e igual a pi sub 1 por xt menos 1 más pi sub 2 por xt menos 2 más epsilon sub t. Y donde xt, dado que nos dicen que es de orden 5 o tiene 5 variables, entonces esto quiere decir que el vector x tiene a la variable x1t, x2t, x3t, x4t y x5t. Y además dice que el vector de cointegración que se está analizando incorpora una constante. Es decir, nos están diciendo que dentro del vector de cointegración hay constante, pero no fuera. Por lo tanto, la constante está restringida al vector de cointegración, y la tabla 1 va a ser entonces la tabla de comparación para poder tomar la decisión de cuántos vectores de cointegración hay. Noten, me dicen que la muestra original es de tamaño 62, o sea que tenemos un t que es de tamaño 62. Pero si ustedes se fijan, automáticamente, dado que yo estoy usando dos rezagos de todas las variables, pierdo las dos primeras observaciones de mi base de datos. Por lo tanto, el t efectivo que nosotros vamos a usar para las pruebas es 60, dado que perdimos automáticamente entonces dos observaciones por el hecho de hacer los cálculos en primera diferencia. Entonces, en este caso, asumamos que estaba todo bien configurado, tenemos el var, y tenemos también el var entonces en primera diferencia, que se debería expresar de esta forma. Delta xt, yo sé que es una matriz pi por xt menos 1. Dado que existen dos rezagos, solamente en la parte derecha va a aparecer un rezago en primera diferencia. Y ese sería entonces como luciría el var en primeras diferencias. Bien, entonces se aplicó la metodología de Johansen, es decir, que estamos tratando de determinar el rango de esta matriz pi. Por lo tanto, se hicieron los cálculos del paso 1, paso 2, paso 3 que están acá especificados. Se hizo el cálculo de estas matrices y se resolvió entonces este determinante y se encontraron los valores lambda 1, lambda 2, y sabemos que en este caso del ejemplo tenemos que tener 5 lambda porque nuestro vector que estamos analizando es de tamaño 5. Entonces aquí están los lambda ordenados de mayor a menor, de mayor a menor, lambda 1, lambda 2 estimado, hasta lambda 5 estimado. Bien, una vez que tenemos entonces esos lambda, podemos nosotros empezar a ordenar esto en una tabla, que es normalmente lo que arrojan los paquetes econométricos, y les voy a mostrar entonces cómo van a ir apareciendo los valores en esa tabla. Normalmente una tabla bien ordenada luce de esta forma. Está la hipótesis nula, donde la hipótesis nula me dice que el número de vectores de cointegración es 0, 1, 2, 3, 4.
Recordemos que en este caso se llega hasta 4, porque si el número de vectores de cointegración fuera 5, esto implicaría que la matriz pi tiene rango completo y por lo tanto las variables son estacionarias y no hay cointegración. Ahora, si el número de vectores de cointegración es 0, estaríamos en el caso extremo donde básicamente las variables son todas procesos de raíz unitaria y no hay ninguna relación de cointegración entre las variables sistema. En nuestro caso, recordemos que P es igual a 5. Por lo tanto, si yo digo que hay 0 vectores de cointegración, esto quiere decir que hay 5 procesos no estacionarios. Si yo digo que hay un vector de cointegración, entonces tengo P menos R, que sería en este caso 5 menos 1, que es 4. 4 procesos no estacionarios de raíz unitaria, etc. ¿Ya? Entonces esa es como aparecen las dos primeras columnas. Siempre el R parte de 0, 1 hasta P menos 1. Si ustedes se fijan aquí, esto llega hasta P menos 1. Y la columna P-R que se va haciendo el cálculo y la diferencia en base a lo que planteamos la hipótesis nula. En esta columna, si ustedes se fijan, anoté los lambda que calculamos anteriormente, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, ordenados de mayor a menor, y aparece el estadístico de la traza y el estadístico del máximo valor propio y sus valores críticos. Estos valores críticos vienen de la tabla 1, así que ustedes pueden volver, ¿cierto? Y analizarlo, y de hecho lo vamos a mostrar. Por ejemplo, cuando tengo un P-R5, el valor crítico cuando solamente existe una constante dentro del vector de cointegración es 76,07. Por ejemplo, voy a la tabla 1, y en el caso de la traza, y estamos trabajando a un 5%, entonces es 76,07. Aquí está el 76,07, 53,12, etc. Y lo mismo entonces para la tabla del máximo valor propio, están los respectivos valores críticos al 95% o 5% de significancia. Bien, si ustedes se fijan, para cada fila aparece el lambda i y aparece el estadístico de la traza calculado. Les voy a mostrar entonces a continuación cómo se calculó en alguna de estas filas el estadístico del máximo valor propio, el de la traza, y ustedes obviamente de tarea pueden replicar el resto de los valores que están en esta columna y en esta columna. Bien, veamos entonces el estadístico de la traza cuando R igual a 0. Recordemos que el estadístico de la traza para un valor específico de R se define de esta forma, si ustedes se acuerdan, en menos t por la sumatoria de i que va desde R más 1 hasta p del logaritmo natural de 1 menos lambda i. Por ejemplo, si estoy calculando el estadístico de la traza cuando R igual a 0, si ustedes se fijan entonces y reemplazo la fórmula, i va a partir de 0 más 1, o sea, parte de 1, ahí está el 1, y llega hasta p, y tenemos nuestro ejemplo 5 variables. Este t que está aquí, yo ya especifiqué que es el t de la muestra efectiva, por lo tanto es 60, y si ustedes se fijan ahora tengo que ir multiplicando el logaritmo entonces de los valores propios desde 1 hasta 5. Por lo tanto aquí es 1 menos lambda 1, 1 menos lambda 2, 1 menos lambda 3, hasta 1 menos lambda 5. Si multiplico en menos 60 por la suma de estos logaritmos que están dentro, me da 80,72, que entonces este valor que aparece aquí en la tabla. Por ejemplo, si estoy calculando el lambda de la traza cuando R igual a 3, siguiendo la misma fórmula, si ustedes se fijan, parte en R más 1, por lo tanto va a partir en 3 más 1, que es 4, aquí está el 4, y llega a 5. Por lo tanto, dentro de la sumatoria ahora va a ser el logaritmo de 1 menos lambda 4, y esto 1 menos lambda 5. Y me da 11,65, que es el que está aquí, y los otros valores obviamente se obtienen en forma totalmente análoga. Respecto a los valores del valor lambda máximo o del máximo valor propio, es bastante más sencillo, porque si ustedes se recuerdan la fórmula de lambda máximo para un número específico R, básicamente se define como menos t, que es la muestra efectiva, por el logaritmo de 1 más, menos. eh, Aquí estoy con la duda si es 1 más. Vamos a probarlo entonces de inmediato para si no corregir la fórmula. Vuelvo entonces atrás, veo la fórmula. Y efectivamente es menos. Así que yo, menos mal, aquí me estaba equivocando. Vamos a borrar aquí. Entonces esto es menos lambda, entonces, estimado R más 1.
Por ejemplo, si estoy estimando la hipótesis para probar que existen 0 vectores de cointegración con el estadístico del máximo valor propio, reemplazando la fórmula, entonces va a ser menos t, que es la muestra efectiva 60, por el logaritmo, si ustedes se fijan, de r más 1. Pero como r es 0, entonces sería 0 más 1 y es 1. Esto al hacer la resta y multiplicarlo con el signo negativo da 31,35. Si estoy calculando para, bueno, y ese es el valor que aparece en la tabla aquí como primer valor entonces entrada cuando R es igual a 0. Si estoy calculando ahora para la hipótesis de que R igual a 3, nuevamente, ahora si alimento la fórmula, si ustedes se fijan va a ser R más 1, o 1 menos, R, menos lambda R más 1, que sería 3 más 1, que es 4. Por lo tanto, reemplazo ahora el valor de lambda 4. Al hacer esta fórmula me da aproximadamente 66,46. Y vuelvo acá atrás. Entonces, ahí está el 6,46. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esta tabla completamente armada, que vamos a ver después que de hecho los paquetes econométricos la entregan totalmente armada, voy a borrar aquí un poquito para limpiar y mostrarle cómo tomar la decisión. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Yo voy comparando ahora el valor de la traza con su respectivo valor crítico, y si el valor de la traza excede al valor crítico, yo puedo rechazar la hipótesis nula planteada. O sea, si lambda traza es mayor que valor crítico, esto implica rechazar H0. Y lo mismo ocurre con el valor del máximo valor propio. Si el valor del máximo valor propio es mayor que su respectivo valor crítico, implica entonces rechazar H0. Pueden haber casos donde los estadísticos no tienen por qué coincidir porque están basados en cálculos distintos, pero normalmente la mayoría de los trabajos empíricos señala que el estadístico del máximo valor propio es más confiable, otros señalan que el de la traza, así que no hay, digamos, no hay un consenso respecto de cuál entrega los mejores resultados. Pero bueno, le voy a mostrar cómo funciona. Y esto entonces va funcionando de esta forma. Como en el primer caso que estoy analizando el estadístico de la traza, de la hipótesis de que R igual a 0, es mayor que su valor crítico, se rechaza la hipótesis. Es decir, que no hay 0 vectores de cointegración. Esto quiere decir necesariamente que va a haber más, en este caso, un vector o más de cointegración. En cambio, si me fijo en el estadístico del máximo valor propio, en el primer nivel es automáticamente menor que su valor crítico. Y por lo tanto, de inmediato, de acuerdo al estadístico del máximo valor propio, concluyo entonces que no hay cointegración entre las variables que yo estaba considerando en mi vector X. Por lo tanto, cada variable se comporta como un proceso de array unitaria y no existe una tendencia estocástica común entre ellas que me permita señalar que hay cointegración. En cambio, el T de la traza me dice no, usted rechaza esta hipótesis, pasa a la siguiente línea. A todo esto, uno tiene que ir avanzando línea tras línea. No me puedo ir saltando línea porque en ese caso estaría aplicando el procedimiento en forma errónea. Ahora paso a la hipótesis H, donde me indica que el número vectórico de integración es 1. Por lo tanto, de acuerdo al estadístico de la traza, veo el valor que me da 49,36 y este valor ya no excede al valor crítico, es menor. Por lo tanto, aquí ya no puedo rechazar H0 al 95%. ¿Esto qué implica entonces? Esto implica que de acuerdo al estadístico de la traza y utilizando este ejemplo y de acuerdo a la metodología de Johansen, yo no puedo rechazar la hipótesis de que entre las 5 variables que estábamos analizando el vector X existe un vector de cointegración. Esa sería entonces la decisión que uno tomaría en base al estadístico de la traza. En base al estadístico del máximo valor propio, yo simplemente diría que no hay ninguna relación de cointegración. Entonces, el estadístico del máximo valor indica que no se puede rechazar la hipótesis nula de 0 vectores de cointegración, mientras que el estadístico de la traza indica que por lo menos podemos descartar que no existen relaciones de cointegración, o sea, descartamos que R igual a 0, pero no que R igual a 1. Por lo tanto, entre las 5 variables existe solamente un vector de cointegración.